Bueno, buenas noches, mis hermanos, a todos los que están en este lugar y a los que nos siguen por Facebook. Hoy vamos a seguir compartiendo nuestra confesión de fe de Londres, 1689. Y para ello quiero que me acompañen al capítulo 8 de Cristo el Mediador. Vamos a estar observando hoy el párrafo número 3 de nuestra confesión. Capítulo 8 tiene por título de Cristo el Mediador. Vamos a leer el párrafo número 3. Leemos. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divinidad en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó por sí mismo, sino que fue llamado para el mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo el poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En esta noche, Señor, que vamos a estar exponiendo, compartiendo, Señor, nuestra confesión de fe. No que ella, Señor, tome un lugar más alto que las Escrituras, sino que aquí, Señor, está condensada, Padre amado, un extracto de lo que establece tu palabra, Señor, y de lo que nosotros creemos, Dios. De seguro, Padre, vamos a examinar tu palabra, vamos a examinar lo que dice las Escrituras al respecto, Señor, y vamos a mirar el sustento bíblico, Dios bueno. Por eso hoy te pedimos que nos dirijas, nos ayudes, Señor, en el estudio que vamos a tener. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como ven, el párrafo trata de Cristo el mediador. En las clases o en las enseñanzas anteriores, estuvimos viendo en el párrafo 1 que Cristo no era un plan B que Dios tenía, no era algo que Dios se le ocurrió después después de varios ensayos o de o de una búsqueda de resolver el problema del hombre. No fue eso, sino que vemos que desde el Antiguo Testamento, aún desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había preparado de que un mediador interviniese entre las dos partes. Necesitábamos un mediador que reconciliara al hombre con Dios, que trajese la paz, y que ese fue el papel que Jesús vino a hacer en esta tierra, el papel de reconciliarnos a Dios con nosotros. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, conocido desde antes de la fundación del mundo, ya se hablaba de que Cristo iba a venir a reconciliar al hombre consigo mismo, pero que esto fue manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces podemos decir de que toda la obra redentora de Jesús debe ser vista como una obra eterna que se extiende más allá de las limitaciones o concesiones humanas. Entonces el papel de mediador, la primera base que tenemos nosotros que tener es que Cristo ya desde antes de la fundación del mundo había sido determinado como aquel que iba o que venía a redimir, que venía a llamar, a justificar y a glorificar a una descendencia que el Señor le había dado. Así que esta salvación que Cristo vino a hacer trata o abarca desde la eternidad y para la eternidad. El Dios Trino ha manifestado o magnificado su nombre
a través de esta obra salvadora. El párrafo número 2 que estuvimos observando también, observa cuidadosamente y nos ayuda a comprender algo impactante e impresionante en esto. No es que los apóstoles se inventaron que Cristo era el mediador o que Él era el que venía a hacer ese proceso de reconciliación o que solamente el Nuevo Testamento nos muestra o nos da a entender ese proceso. No. Ya desde el Antiguo Testamento y nuestra confesión acerta o acertadamente nos muestra la evidencia bíblica que ya desde el Antiguo Testamento los papeles específicos o que hombres específicos eran llamados para cumplir algunos papeles como el de profeta, el de sacerdote y el de rey, eran mediadores delante de Dios y los hombres. Así que esos papeles o esas funciones que tenían algunas personas específicas en el Antiguo Testamento prefiguraban lo que el Hijo de Dios venía a hacer. Y es por eso que el Nuevo Testamento nos muestra con exactitud esa revelación y nos da a entender el verdadero significado de las funciones o oficios que se tenían ya desde el Antiguo Testamento, mostrándonos que Cristo es el verdadero mediador que se interpone entre Dios y los hombres para mediar por la gracia o a través de la gracia la salvación de los elegidos. Y es por tanto que se establece en las Escrituras que Cristo es mediador de un mejor pacto. También podemos observar que este mediador es un mejor, o más bien los anteriores prefiguraban o apuntaban a Cristo, porque este mediador, como vemos en ambos párrafos, en el párrafo 1 y en el párrafo 2, que Cristo tenía dos naturalezas y que estas dos naturalezas no se mezclan o no se mezclaron, pero tampoco eran indivisibles estas naturalezas. ¿Y por qué Cristo es un mejor mediador? Porque necesitábamos a alguien que viniese con la deidad en sí mismo y que también tuviese la naturaleza humana. Por eso Él es el mejor mediador. En su naturaleza divina tenía el contacto con Dios y en su naturaleza humana tenía el contacto hacia las veces de reconciliador con los hombres. Así que para concluir los dos primeros párrafos, el primero entonces hace una distinción en la ordenación del oficio de Jesús como mediador, el Padre encomendándole la tarea a Cristo como mediador. El segundo párrafo o el párrafo 2 describe su encarnación para el oficio del mediador. Y el párrafo número 3, que es el que vamos a estar viendo hoy, resume las calificaciones específicas y necesarias para el oficio de mediador. Entonces, en resumen, en el primer párrafo a Cristo se le ordena el oficio de mediador. En el segundo párrafo Él toma la encarnación para el oficio de mediador. Y en el párrafo número 3 que vamos a estar viendo hoy, Cristo resume las calificaciones o es el competente específico o necesario para el oficio de mediador. Entonces, para esto lo primero que debemos ver es que Dios hombre, Jesús, se relaciona con ambos lados de la disputa. Ninguno de los profetas pudo tener lo que Cristo tuvo, ni ningún rey, ni ningún sacerdote. Cristo es Dios hombre y por tanto se relaciona con ambos lados de la disputa. Así que nuestro párrafo lo primero que nos dice es que para ello, Cristo en su divinidad, Cristo no necesitaba ser consagrado o ser ungido o ser apartado, porque era Dios. Pero en su humanidad, Cristo necesitaba ser consagrado o ungido y apartado. Y es por ello que nuestra confesión nos dice que en el párrafo número 3, que el Señor Jesús en su naturaleza humana, así unida a la divinidad en la persona del Hijo, que es el nombre que se le va a dar,
fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. En su naturaleza humana, Cristo fue ungido, santificado por el Espíritu Santo sin medida. Vamos a leer el Salmo 45, versículo 7, que nos dice al respecto. Salmo 45, versículo 7. Es un salmo mesiánico de paso. Vamos a ver específicamente el versículo 7. Estamos viendo que Cristo, como mediador, necesitaba ser consagrado o apartado de la maldad en su naturaleza humana. Salmo 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros, hablando del Señor. Entonces podemos ver que el ungimiento del que se habla es un aspecto, una serie de consagración, de apartarlo, de extraerlo para sí mismo, como si el Espíritu lo extrayese para sí y de esa forma lo guardase. Vemos que los relatos de Lucas y de Mateo, la Virgen fue santificada, fue consagrada, fue apartada. Se podía hacer uno la pregunta, ¿cómo es posible que la Virgen haya sido santificada si Cristo no había muerto? Bueno, nosotros creemos que la obra redentora de Cristo tiene dos aplicaciones. Una, hacia el futuro, hacia los que después de la cruz iban a nacer, y tiene una aplicación también hacia el pasado, porque ya desde antes de la fundación del mundo, Cristo había sido predestinado como Salvador de los hombres. Por eso la Virgen también es santificada. Hebreos capítulo 10, versículo 38 nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso vemos el relato de Isaías cuando él llega al Sanedrín, donde Jesús toma el rollo y dice: el Espíritu de Dios me ha ungido, me ha consagrado. Él es del que se hablaba. Entonces, el componente importante aquí que podemos ver es que tanto la naturaleza divina de Cristo como su naturaleza humana eran santas, puras, sin manchas e irreprensibles, porque en su naturaleza humana el Espíritu Santo lo consagró, lo apartó para que Él fuese ese mediador perfecto entre Dios y los hombres. Si hubiese habido tachas, si hubiese habido manchas en Cristo Jesús, en su naturaleza humana, entonces no hubiese podido ser aquel mediador que nosotros, los hombres, necesitábamos. Así entonces, Jesús en su naturaleza divina, Jesús no necesitaba esta unción, pero en su naturaleza humana Jesús recibió esta unción sobre medida para soportar lo que se requería en su obra mediadora. Jesús es perfecto para ser el mediador entre Dios y los hombres. Otro aspecto que también nos muestra nuestra confesión es que Jesús, en su naturaleza como hijo, está equipado para llevar a cabo sus oficios. Entonces, ahora ya Jesús, teniendo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, Jesús está equipado para llevar a cabo sus oficios. Por lo tanto, Él es la perfección. Él es quien lo llena todo. Él es la plenitud. Él es el todo y para todo en el hombre. Cristo es aquello que en el Antiguo Testamento los hombres buscaban, y Cristo es aquello que en el Nuevo Testamento y en el futuro los hombres buscaron y necesitan. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 19, además de combatir las herejías, quiere dejarle claro a los colosenses
que en Cristo habita toda la plenitud del Padre. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 19. También veremos el capítulo 2, versículo 3. Cristo está equipado para llevar a cabo los oficios o el oficio de mediador. Versículo 19 del capítulo 1. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Es en Cristo en quien habitan todo lo que nosotros necesitamos del Padre. Además, el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 2, versículo 3 de Colosenses, que en él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Entonces, fíjense que la redacción que Pablo nos está mostrando en Colosenses refleja que Cristo es el tesoro, la sabiduría, el conocimiento y la plenitud del Padre, quien lo llena todo. Y con esto nos va a ayudar a poder comprender la expresión del Hijo del Hombre o la expresión del Hijo de Dios. ¿Por qué se le llama Hijo? ¿Y por qué a Cristo nosotros vamos a ver algunos títulos en el Nuevo Testamento? Y vamos a ver que a Cristo se le mira y se le conoce como cualquier persona en la tierra, pero diferente a todas las personas en la tierra. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos va a mostrar la exaltación de Cristo como mediador y por eso es mayor que el sumo sacerdote. Porque Cristo fue consagrado, fue apartado. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. No tanto como Aarón, como Eleazar, o como todos los de la tribu de Leví que pecaron y que tenían manchas y que podemos ver en ellos que eran los antónimos a las expresiones que Hebreo nos dice de Cristo. Ellos tenían el antónimo de inocente, ellos eran culpables, ellos no eran santos, ellos tenían manchas, así que ellos no podían ser aquellos que fuesen los mediadores delante de un Dios santo. Se necesitaba alguien perfecto. Pero como mencioné anteriormente, todas estas figuras, todos estos oficios prefiguraban al perfecto, prefiguraban a Cristo. Todos apuntaban al perfecto. Hasta que viniese el tiempo, como nos dice Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Cristo. Unigénito, la palabra unigénito quiere decir que Cristo es el Hijo del Padre diferente a todos los hijos del Padre, del gen. O sea, Cristo tiene el gen del Padre, el cual no tenemos nosotros. Saben que nosotros somos hechos hijos de Dios por adopción, pero Cristo unigénito lo que quiere decir es que Él es el que tiene el gen del Padre. Ustedes saben que cuando se acaba con una tribu o con un pueblo, ustedes saben que la expresión o la palabra para tipificar ese delito es genocidio. Genocidio es porque se acaba el gen, porque se acaba la naturaleza de las personas, porque no hay nadie que pueda llevar esos genes que tenían esas personas, y por eso se llama genocidio. En este sentido, el unigénito se utiliza en esa expresión. Le dice Jesús a María cuando se le aparece, miren que él hace la observación, él les dice, no me toques, todavía no me he presentado a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Padre, porque Cristo es hijo del Padre de una manera especial en la cual ninguna otra persona puede ser hijo del Padre. Entonces, en ese aspecto vemos la gloria del Hijo y cómo el Hijo es el único capacitado, lleno de gracia y de verdad, y por lo tanto Cristo, aunque nos muestra las Escrituras que es completamente humano, también es completamente divino y completamente equipado para ejecutar su oficio, porque Jesús se relaciona de ambos lados de la disputa. Puede relacionarse con los hombres de una manera perfecta y puede relacionarse con el Padre también de una manera perfecta e inequívoca, transparente, donde no hay duda. Ese es Cristo como mediador y que fue predestinado, preparado, anunciado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el autor de Hebreos nos dice que Cristo, Hebreos capítulo 7, versículo 22, nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso el pacto de Cristo es el mejor pacto que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. Porque es un pacto perfecto, porque es un pacto que tiene el mejor mediador, porque es un pacto que fue hecho en la eternidad y para la eternidad, y por lo tanto ese pacto va a ser eterno. Así llegamos a la conclusión en esta primera parte, que Cristo fue consagrado, apartado del mal, y además que Cristo en su naturaleza humana o en sus dos naturalezas fue equipado para llevar a cabo los oficios que antes prefiguraban al mediador que vendría. Así entonces, vamos a ver otro segundo aspecto que también nos muestra nuestra confesión en el mismo párrafo que nos enseña que Cristo fue hecho mediador desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5, leemos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí podemos ver la eternidad de Cristo. ¿Y por qué es la eternidad de Cristo? Porque el yo te he engendrado hoy está en presente perfecto continuo. O sea, lo que quiere decir es que esta expresión que que se leyó en el Antiguo Testamento y se leyó así, yo te he engendrado hoy, entonces en 2000 o en 3000 años también la vamos a leer y se va a leer de la misma manera. Yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa hoy? Hoy significa en la eternidad, que no tiene inicio y que no tiene final. Por lo tanto, van a pasar los años, los tiempos, las épocas, las edades y todo el mundo va a leer, yo te he engendrado hoy. El hoy no tiene inicio, como les había dicho, y no tiene final. Entonces, vemos aquí que le ha dicho que así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Desde cuándo fue engendrado el hijo? Desde la eternidad. Otro aspecto que vamos a ver, y es el último, es que Cristo fue hecho hombre y siendo el mediador de ellos se le ha dado todo el poder. O sea, a Cristo, como es el Hijo y como el Padre lo ha engendrado desde la eternidad, ahora en Cristo se va a reunir y se va a resumir todo el poder de la deidad del Padre, todo el poder o de la Trinidad se va a reunir o se va a dar en Cristo. Por lo tanto, todos los hombres, toda la creación
y todo lo que está debajo del cielo y demás deben rendir honor y gloria al Hijo, porque Él es la plenitud del Padre, es quien lo llena todo y quien va a llevar todo a cabo: juicio, autoridad, sentencia, poder, gloria, todo va a ser dado al Hijo. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 22. Cristo como Hijo se le ha dado todo el poder. O sea que la naturaleza humana de Cristo también ha recibido todo el poder, juicio, honor y gloria. Por lo tanto, es que decimos que las dos naturalezas de Cristo, aunque no se mezclan, son indivisibles. Ese es el misterio de la Trinidad. Para comprenderlo, nosotros lo comprendemos a través de la fe, eso es cierto. Porque no podemos hablar de Cristo en aspectos de su divinidad sin dejar de lado la naturaleza humana. Pero tampoco podemos hablar de su naturaleza humana sin dejar de lado su divinidad. Lo que sí es que vemos que ambas se reflejan. Juan capítulo 5, versículo 22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ya vamos a mirar el Hijo del Hombre. Pero entonces fíjense que toda autoridad se le dio ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo, que prefigura, mejor que los sacerdotes, mejor que los profetas, mejor que los reyes. Entonces el Hijo prefigura, o el Hijo es el mediador de un mejor pacto. Cuando se habla de Hijo, se habla de Cristo encarnado en su naturaleza humana, pero como les había dicho anteriormente, en su naturaleza divina. Vemos también en Mateo capítulo 28, versículo 18, que nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder se le ha sido dado ¿a quién? Al Hijo, al mediador, aquel que el Padre ha enviado para nosotros, al Hijo del Hombre. Vamos a ver una cita en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, que nos va a dar a comprender de una forma más, creo que más sencilla en el sentido de que Daniel nos da algunos aspectos o conceptos en el que podemos mirar el Hijo del Hombre, pero no es sencilla en el sentido escatológico, que habría que observarlo a través de otros textos. Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Ya todos lo tienen, hermanos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Anciano de días, en algunos intérpretes, cada vez que miramos anciano de días, hace referencia al Padre. Hicieron acercarse delante de él, versículo 14, y le fue dado, miren, al Hijo del Hombre, aquel como hijo de hombre que vio Daniel, y le fue dado, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces fíjense que ya Daniel en la visión ve a uno como hijo de hombre que es Cristo. Y lo que ve Daniel es que a este hijo de hombre, o a esta persona que Daniel ve, le fue dado dominio, gloria y reino. Por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 10, que Jesús dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate. Y vamos a encontrar la expresión Hijo del Hombre. Y ustedes van a encontrar que Jesús dice:
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor, o el Hijo del Hombre tiene poder, y vamos a encontrar esa expresión. Aparte de Juan, Jesús es el que utiliza este adjetivo, este calificativo para sí mismo, utilizando la expresión Hijo del Hombre, para que todo aquel que leyese Daniel entendiera o entendiese o comprendiese que a él se le había dado el dominio, la gloria y el reino. Es a Cristo en su encarnación quien tiene el poder, el reino, el dominio y la gloria. Entonces Cristo será servido por todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones, nos dice también el texto de Daniel, y que su reino, Cristo, su reino no será destruido jamás. Entonces, mis hermanos, el Padre decidió exaltar al Hijo, y el Hijo voluntariamente buscó y aseguró la redención para un pueblo destinado a ser salvo. La unión de la naturaleza divina de Jesús con su naturaleza humana exalta su naturaleza humana, por la obra santificadora y de unción del Espíritu Santo para cumplir el oficio de mediador. Entonces, Cristo en su naturaleza, específicamente en su naturaleza humana, fue ungido, fue consagrado, fue preparado, se le dio el dominio, se le dio el poder, se le dio la autoridad para que fuese competente y fuese el mejor y más grande y perfecto mediador que los hombres necesitamos. Cristo en su naturaleza humana y en su naturaleza divina podía estar en ambos lados. En conclusión, para resaltar lo que establece nuestro párrafo número 3, que nos dice que al final pueden ver, dicen que quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Es el Padre quien da a Cristo todo el poder, como ya lo he sido reiterativo en esto y he sido enfático en esta parte para que nos quede un poco más claro esa parte, que Cristo en su humanidad, en su carne, se le dio el poder, autoridad y gloria. En conclusión, mis hermanos, Cristo es un mejor mediador porque en el papel profético de Jesús se dirige a la ignorancia de los pecadores. Saben que un profeta se levantaba cuando el pueblo se apartaba del Señor. Así que en su papel profético, Cristo se dirige a la ignorancia de los pecadores. En su papel sacerdotal se dirige a la culpabilidad del hombre, a la culpa, para mediar en la culpa del hombre. Y en su papel real o como rey se dirige a la corrupción o para poner el orden en el hombre. Entonces la escritura es clara en que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesús, quien es la última revelación de Dios. Él es el profeta, el Verbo hecho carne. Jesús establece un nuevo pacto con su pueblo a través de su gran obra sacerdotal. Él nos reconcilia con el Padre por su intercesión sacrificial. Él nos transfiere el reino de Cristo, donde Él gobierna en nuestros corazones y vidas con justicia y paz. Tenemos un mejor mediador porque Él puede estar en ambos lados. Ese es Cristo, nuestro Redentor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí en el párrafo número 3, que trata de Cristo, de que Cristo en su divinidad humana y en su divinidad, en su naturaleza divina, está capacitado, ungido y santificado para ejercer como un mejor mediador. Vamos a hacer algunas preguntas y luego oramos para terminar. ¿Hay alguna pregunta, duda que haya quedado al respecto?
Sí. ¿Le dio poder al hijo? Ajá. ¿Cómo entender que no está aplicando su naturaleza divina? O sea, ¿cómo saber que un hombre soporte todo el castigo, humanamente hablando, de todos los pecados, de toda la historia de la humanidad en su naturaleza humana? La pregunta no sé si estaba enfocada, ¿cómo no confundir ese poder que se le dio en la naturaleza humana con la naturaleza divina? Ahora, ¿se le dio antes de su resurrección o después? Yo entiendo que antes, porque eh, pues él hacía milagros y hacía todas esas cosas que una persona normal no lo podría hacer. Sí, ese es el gran misterio de la deidad de Dios y eh, que nosotros no podemos dividir. O sea, por eso hablamos siempre, la historia de la iglesia ha dividido, perdón, en la historia de la iglesia nunca se ha dividido, o sea, las naturalezas son indivisibles, pero tampoco están mezcladas, ¿ya? O sea, se puede ver y se puede evidenciar la naturaleza divina de Cristo a través de que nosotros vemos que hay cosas que un hombre natural no puede hacer. Y para nosotros los seres humanos decimos, eso es de Dios y como vemos en las Escrituras. Pero vemos también aspectos de Cristo en su naturaleza humana que cosas divinas no las pueden o no las podían hacer. Por lo menos Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, como explicaba nuestro hermano Juan Carlos en la clase anterior. Entonces son cosas que competen netamente a la naturaleza humana, ¿ya? En ese aspecto. En cuanto a la muerte de Cristo, es un misterio grande. Y lo hemos dicho, bueno, esto lo cogí de alguien, de Arce Sproul, para ser más exactamente, lo aprendí de él. Si decimos que Cristo en su naturaleza divina murió, estamos cometiendo, estamos diciendo apostasía o una falacia. Pero si decimos que Cristo no murió, también estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Él en su naturaleza humana muere y está evidenciado en las Escrituras que Él muere. Pero en su naturaleza divina no puede morir. Y ese es el gran misterio. Y que Pablo nos dice, si los príncipes de este mundo y todos estos aquellos hubiesen conocido, hubiesen sabido que al que estaban crucificando era Dios mismo, no lo hubiesen crucificado. Por eso él vence a la muerte. Cuando la muerte se quiso dar cuenta, ya él era Dios en sí mismo. Y también porque en su naturaleza humana, si no fuese encarnado, no hubiese podido morir por los hombres. Por los hombres necesitaba morir un hombre, que era el que tenía que pagar, porque un hombre pecó, un hombre necesitaba morir. Entonces, por eso es Cristo en su perfección podía estar tanto en su naturaleza humana y en su naturaleza divina delante del Padre. Y Cristo en su encarnación podía estar delante de los hombres en su naturaleza humana y en su naturaleza divina, porque son indivisibles, que no se puede dividir, o sea, no la podemos dividir, pero tampoco las podemos mezclar. Ese es el misterio que se ha dado en toda la historia de la humanidad y que se comprende a través de la fe y a través de algunos pasajes de las Escrituras. Listo, hermano. ¿Ya?
Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta noche y que nos siga ayudando cada día. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu verdad, porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque tenemos al mejor mediador entre tú, Padre amado, y nosotros, Dios. No hay más grande que Cristo, Señor, en esta tierra, Padre. No hay más bueno, más perfecto, más poderoso, más santo y más puro que Cristo, Dios. Qué hermoso, Señor, regalo nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque a través de Cristo, Señor, podemos verte, podemos contemplarte, podemos hablar contigo, Señor. Qué hermosa obra redentora, Señor, y que fue anunciada, Señor, desde antes de los tiempos, Señor, y que seguirá siendo anunciada, Padre, por todos los tiempos, Señor. Porque nuestro mediador es eterno, por siempre y para siempre. Gloria a tu nombre, Señor, por toda la eternidad, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor, te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis hermanos.